En América Latina no hay una, sino muchos tipos distintos de izquierda. Algunas están en el gobierno, otros en la oposición. Pero ¿cuáles son las principales definiciones sobre asuntos, sobre temas torales para el continente? Democracia, justicia, desigualdad. ¿Y cómo se está moviendo el panorama después de eventos históricos como la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. No se vaya, vamos a comenzar en un segundo. Vamos a ver algunos datos de contexto para situar la discusión y regresamos aquí a nuestro foro. América Latina enfrenta un panorama económico y social difícil por la caída de los precios de las materias primas tras una década de bonanza que le tocó administrar en muchos países a partidos de izquierda y que hoy están seriamente cuestionados. Desde México hasta la Patagonia, los partidos de la izquierda se han convertido en actores centrales del proceso político y en muchos casos tienen el poder, como en Venezuela, Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, El Salvador o Brasil. Sin embargo, todos son diferentes y operan en contextos muy diversos con perfiles políticos que van desde el populismo al pragmatismo, pasando por los que ponen el acento en la responsabilidad o en las creencias ideológicas. La izquierda en México estuvo cerca de ganar la presidencia en las últimas 2 elecciones, pero ahora la ruptura de su ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador con Morena disputa la hegemonía al PRD, que vive su peor crisis por su actuación en el problema de inseguridad y derechos humanos en el caso de Iguala. En Brasil, la presidenta del Partido del Trabajo, Dilma Rousseff, logró con mucha dificultad superar la ola de protestas de su primer gobierno para reelegirse a la presidencia, aunque hasta ahora no ha logrado encontrar una salida a la crisis económica que afronta su país. Además de Brasil, en 2014, en otros 6 países latinoamericanos, la izquierda mantuvo una influencia decisiva a pesar de la desaceleración económica y las crecientes manifestaciones de inconformidad en la región. No obstante, cualquier partido de cualquier signo político enfrenta enormes retos y desafíos por el impacto de la economía mundial. El principal de ellos, en opinión de la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, es fomentar pactos sociales para la inversión que estimulen la productividad e impulsen un crecimiento con igualdad. En efecto, desde la crisis mundial del 2009, la lucha contra la desigualdad se estancó en América Latina, a pesar de los años de bonanza y de la presencia de partidos de izquierda en el poder de varios países. La pobreza persiste como un fenómeno estructural que caracteriza a la sociedad latinoamericana, según CEPAL. Pero, ¿cuál es la respuesta de los partidos de izquierda al problema del crecimiento en épocas de vacas flacas, por la baja de los precios de las materias primas, como el petróleo en México y Venezuela, o el cobre en Chile? ¿Hay algún planteamiento novedoso para atacar la desigualdad? ¿Qué tiene que decir frente a la crisis de derechos humanos y de inseguridad? Desde México hasta la Patagonia hay muchos tipos distintos de izquierda, como le decía en la introducción, y para discutir sobre sus principales señas de identidad, sus principales diferencias, incluso sus principales dilemas, contradicciones, hoy está conmigo y me da muchísimo gusto recibir en este estudio al expresidente del PRD, Jesús Zambrano. Chucho, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Chucho, además ahorita tienes la dirección de Relaciones Internacionales del PRD y está conmigo, un placer, porque además un gran esfuerzo, casi llegando vino para acá, Carlos Enrique Sominami. Encantado. Muchas gracias. De estar aquí. Muchas gracias, ex candidato presidencial de Chile y dirigente del Partido Progresista. Y si quieren vamos a entrar directamente al debate. Chucho, ¿cuál dirías que son, digamos, las principales diferencias entre las izquierdas? En primer lugar, debo decir que me da mucho gusto estar aquí con Marco Enrique Sominami, un gran conocedor de lo que es el proceso de democratización latinoamericano de las últimas décadas, desde Chile como protagonista. Y desde luego que habría que partir de decir que a la izquierda en general la caracterizan lo que tú decías muy al principio del programa, la lucha contra la desigualdad y por lo tanto por la justicia social, la lucha por la democracia, por los derechos humanos, y ahora también que se ha accedido a los gobiernos, tenemos el reto de también tomar en cuenta todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico, un desarrollo económico integral,
no el crecimiento por sí mismo, sino un desarrollo no concentrador, que no genere tanta desigualdad, que genere oportunidades para las nuevas generaciones. Y desde luego todo lo que tiene que ver con el respeto de las minorías. Yo creo que esto en general caracteriza lo que pudiéramos llamar propiamente izquierda genérica, desde allá, desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Las diferencias, no sé si entremos de una vez a hablar de ello, pero creo que tienen que ver más con, en parte con aspectos ideológicos, pero yo diría que sobre todo con estrategias para el acceso al poder y luego con las estrategias de lo que se tiene que hacer ya estando en los gobiernos o en el gobierno de manera específica, qué tanto se puede hacer en un mundo globalizado, que ahora nos plantea efectivamente nuevos retos, nos plantea nuevos paradigmas en los cuales estamos obligados a movernos. Así que me da mucho gusto estar con ustedes dos. Yo agregaría una bomba en la discusión, y es el crecimiento económico, que divide a la izquierda en dos posiciones. Una es la ética, la responsabilidad, Humala, Bachelet también un poco, menos, pero también. La idea de que por mucho que tengamos valores que son para nosotros fundamentales, no pueden bloquear el crecimiento económico. Y ahí hay toda una escuela de presidentes que también tienen progresismo, que quieren sociedades, como decía muy bien Jesús, donde los valores no son sacrificables. La diversidad sexual, la minoría, los derechos sexuales, pero el crecimiento está primero. Y hay otra escuela, me parece, yo estoy más cerca de esta otra, que dice, mire, no es solamente un tema de valores que no pueden ser sacrificados en pos del crecimiento, sino que el crecimiento tiene un objetivo, es construir sociedades de derechos garantizados. Y en eso en América Latina se producen distintas izquierdas que complejicen estas dos dimensiones, por el carácter industrial o no de los países. Hablo más porque Jesús me da el beneficio de conocedor de América, no es tan así. Yo hablo por América del Sur, porque México y el Caribe y Centroamérica es otro continente, por el petróleo, por un conjunto de razones, por el narco, es otro mundo, entonces con mucho respeto. Pero por el cono sur, yo diría que Brasil, Colombia son dos países claramente industrializados. Lo mismo un poco Argentina, aunque está más complicado en ese aspecto. Y todo el resto de los países somos países manufactureros, somos países exportadores de commodities, exportadores de, para decirlo en simple, carne en Paraguay, carne en Uruguay, soya en Argentina, cobre en Chile, gas en Bolivia, petróleo en Ecuador, petróleo en Venezuela, y etcétera, etcétera. Quiero decir que al final también las izquierdas tienen otros debates. Y termino, en el mundo extractivo del país donde yo vivo, la discusión con los recursos naturales se vuelve muy fundante para la izquierda. ¿Cuándo aplicar el impuesto? ¿Antes de que lo saquen o una vez producidos los gastos? Entonces son muchas izquierdas, porque son muchas economías, pero yo diría que hay como dos visiones: un pragmatismo respecto a lo económico, la ética, la responsabilidad, y la ética, la convicción, que dice, miren, no, los derechos son el objetivo. Déjame llevar esto, Jesús, comenzando por México. En México tienes varios partidos que se identifican con la izquierda. ¿Cuál dirías, si estuvieras de acuerdo con esas, digamos, signos de identidad que dice Marco, cómo definirías al PRD, a Morena, a Movimiento o al PT? ¿Quién está dónde? Yo creo que hay que identificar claramente que una cosa es un partido como tal, con sus valores, sus principios, sus programas, su discurso político, cuando se busca acceder a posiciones de gobierno, y luego relativamente otra cosa diferente es cuando tienes que ver de qué manera tus ideales, tus compromisos éticos los puedes llevar a cabo y hasta dónde, teniendo responsabilidades de gobierno en donde ya no atiendes solamente a tu clientela electoral, a tus militantes, sino que tienes que gobernar para todos. Y ahí es en donde entra el gran tema que plantea Marco, en lo que tiene que ver con el crecimiento económico, mientras que algunos efectivamente le ponen muchísima más atención a ver cómo queda bien con los, como le llaman, los factores productivos, es decir, los poderes fácticos económicos, y se empiezan a olvidar de sus deberes sociales y de todo lo que tiene que ver con la atención del ser humano. Nosotros a lo que le apostamos, Pepe, como PRD, es a tener un partido que
como particularmente pongo el ejemplo de la capital de la República, la Ciudad de México, en donde hemos desplegado un amplísimo programa, abanico de programas sociales que atienden muchísimas. Pero dirías, PRD es más responsabilidad y convicción o pragmatismo, Morena es más responsabilidad, convicción, pragmatismo. Yo te digo, mira, es que... ¿Dónde un poco? Yo sé que simplificar nunca, sí, un poco nunca deja claro, sí, pero por lo menos sitúa. No, yo creo que las diferencias con Morena, porque por ejemplo el líder principal de Morena, Andrés Manuel López Obrador, fue dos jefe veces de candidato, gobierno, sí, claro, y fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, y puso en marcha muchas de estas cosas sin desligarse de todo lo que tuvo que ver con darle confianza a las inversiones, pero luego yo creo que las diferencias principales tienen que ver más con la concepción de transformación del país. Es decir, mientras que nosotros decimos sí a la transformación profunda que requerimos del modelo económico, de atacar la desigualdad y la transformación democrática de las instituciones, Morena, con López Obrador a la cabeza, lo que hace es decir, ya lo hemos escuchado, al diablo las instituciones, la transformación de las mismas tiene que venir prácticamente como una gran revolución, que puede partir incluso de las cenizas de este país, apostándole más a que el país entre a la crisis profunda, al caos, que pueda haber un estallido en algún momento determinado, y luego ya, finalmente yo, llegando a la presidencia de la República, modificaré todo. Para nosotros el proceso de democratización de un país tiene que ver con el conjunto de la participación de la sociedad. Hay un punto, digamos, de diferenciación importante que es la actitud o la posición que tienes frente a la democracia, no sé si estés de acuerdo, y en ese sentido también hay muchas diferencias respecto a cómo lo asumes. Chile fue gobernado por un dictador que transformó la sociedad chilena por la vía de los economistas conservadores, y si uno revisa el caso de Grecia, ahora Portugal, Italia, España, el parteaguas es la economía. Yo creo que eso es una derrota también de la izquierda, porque hace mucho rato que la economía ya es una dictadura, gobierna la política y no al revés. La economía es una ciencia que debe estar al servicio de ciertos valores republicanos, democráticos, y creo que lo que no tiene América Latina es una democracia económica, y ahí hay un déficit de la izquierda, a mi juicio, de reimponer o de tratar de convencer que esto es un debate cultural, es un debate del poder. La economía es una parte del problema. La concentración de la riqueza mexicana o chilena, que en eso lamentablemente tenemos medalla de oro, se destacan. Somos olímpicos en la desigualdad. En el continente más desigual del mundo somos medalla de oro, con lo cual tenemos un récord. Ambos países que tenemos en común, concentramos algo que es inaceptable, las fortunas más grandes del mundo. Tenemos en el ranking mexicanos y chilenos. Uno podría en caso de mexicano entender porque son 100 y tantos millones de habitantes. En el caso de Chile somos 17 millones, o sea, es un exceso total, y ese abuso, la desigualdad, supone la captura de la renta en contra del trabajo, pero además supone también que esas fortunas imponen una visión y una democracia al servicio de la economía. Con mucho respeto, pero la democracia chilena es pobre, y la mexicana, con mucho respeto, también. Ahora, hay una preocupación, voy a tener que hacer un corte y regreso con Jesús, pero un punto es, Marco, están cayendo los niveles de percepción en los latinobarómetros y el respaldo a la democracia, no de la generación, digamos, que estás diciendo que se hizo ese cambio, sino de la gente que no está respaldando. Chucho, nos quedamos en una observación que era, en efecto, las últimas generaciones hicieron un cambio, instalaron la democracia en el continente, pero está cayendo en la aceptación en casi todos los países, está perdiendo respaldo, y ahí si es sostenible con los niveles, que este es un problema general del continente, con los niveles de desigualdad, y en el caso de México con los graves problemas de justicia que tenemos, que son los que han estallado en los últimos 4 meses. Efectivamente, yo creo que aquí hay que retomar la reflexión que hacía Marco Enrique Sominami, en el sentido de que finalmente terminan algunos gobiernos cediendo a las lógicas, vamos a decirlo así, del mundo globalizado y del mercado, y en este mismo sentido cediendo por lo tanto también espacios al papel de los llamados poderes fácticos y un debilitamiento del Estado. Los ajustes que luego vienen cuando hay problemas económicos no caen
a partes iguales sobre los que más tienen y los que menos tienen. ¿Poderes fácticos te refieres económicos o criminalidad, por ejemplo, o ambos? Especialmente los económicos, pero también en México, lamentablemente, vivimos una crisis de seguridad del Estado mexicano, en donde hay regiones enteras en las que el crimen organizado cobra impuestos, el llamado derecho de piso, tiene el monopolio de las armas, ejerce la justicia. Y este es un problema que pone en duda la factibilidad misma del Estado mexicano en regiones enteras del país, cosa que no debe permitirse. Pero también hay que hacer una diferenciación, Pepe, de países a países. Ahorita sí. Seguramente seguro hay más. Por su cercanía geopolítica de Sudamérica, porque no es el mismo tratamiento que a los problemas de desigualdad social o de derechos humanos o del respeto de la diversidad, etcétera. No son lo mismo en Chile que en Uruguay, en Argentina, Brasil, Venezuela, el Ecuador, Bolivia, etcétera, ¿no? Yo creo que sí hay espacios de diferenciación en donde venciendo muchas de las presiones que ejercen desde fuera, sobre todo las fuerzas lideradas por Estados Unidos, gobiernos latinoamericanos han sabido ejercer un margen de maniobra mayor. Ciertamente, las presiones de los grupos económicos poderosos han llevado a que entremos en lo que pudiéramos llamar una suerte de crisis, una especie de crisis del papel de las democracias. ¿Coincidirías en ese punto, Marco? O sea, las democracias en general en América Latina están en crisis porque ceden ante los poderes fácticos. En el caso de México, además, poderes fácticos no solo económicos, sino criminalidad. Yo creo que nosotros no tenemos el monopolio del problema, lo tiene la Unión Europea, que es la construcción democrática más sofisticada del milenio. La Unión Europea, 27 países arman eso y están en una crisis. Van ganando los racistas en Francia, van a pasar la segunda vuelta seguramente. O sea, no creo que tengamos, creo que el problema de la modernidad, de la bancarización de los pueblos, del acceso al dinero electrónico, de internet, del acceso a información, genera nuevas coordenadas y la izquierda tiene que adaptarse a eso. Y la crisis democrática es una crisis bastante mundial. Los que hemos sido candidatos, lo sabe también Jesús, participamos también de una cierta inflación, producto de internet de promesas. Y hoy día gobernar es... ¿Sobre expectativas? Gobernar es decepcionar, en todas partes. Hollande, Rajoy, mira, Obama, mira lo que cuesta. Y yo creo que hay una demanda de la convicción sobre la responsabilidad. Me termino rápidamente. En los 90, toda América Latina, producto de la apertura económica, producto de un conjunto de razones, se le pidió responsabilidad a la izquierda, porque había que salir de dictaduras, había que avanzar. A usted a partir del 2000 y el PRD que encarna bien este dilema de un partido profundamente responsable con el pueblo mexicano. Responsable. PRD participó incluso en el Pacto por México últimamente, en nombre de la responsabilidad. El problema es que yo creo que hoy día hay una gran demanda, y es el caso griego que lo hacía en mi juicio, Podemos en España, el caso nuestro en Chile, está lleno, los Kirchner en Argentina. Es ¿De que ir a la convicción? A la convicción. ¿Y cómo estamos en México? ¿Cómo dirías? Si coincides con este diagnóstico, el PRD está saliendo de la responsabilidad, entrando a la convicción, ¿dónde anda? No, yo creo que estamos... ¿Y las otras fuerzas? Yo creo que estamos obligados hoy a tener una suerte de mezcla en donde en este momento debemos poner mucho más el acento en nuestras convicciones, en nuestro papel de compromiso con la gente. Más después de lo que hemos vivido como país y como partido, Pepe, en los últimos meses. Yo agregaría una frase que se las leí por primera vez hace algunos años a los brasileños cuando llega a gobernar el PT con Lula, que decía un intelectual brasileño, la democracia sin alma social no le dice ni le sirve mucho a la gente. Y creo que eso es lo que estamos viviendo. Imagínate en el caso mexicano, y eso te lo pregunto directamente, eso es sostenible cuando tienes un problema de desigualdad y además de violación de derechos humanos como el que se ha destapado en los últimos meses. Ningún país latinoamericano tiene una justicia ejemplar, pero creo que sí el desafío de la democracia es la que dice Jesús sobre el tema del aspecto social, de los derechos, de la dignidad, además de la libertad, pero está el tema de la justicia. Ustedes tienen un desafío evidente en materia judicial gigantesco, lo tiene también toda América Latina, pero en el caso mexicano, y tú lo dijiste en algún minuto, ¿cómo puede haber democracia si no hay justicia? Que hace más complejo el desafío de este país y del resto de América Latina. Yo agregaría así algo, y es que creo que
que tanto México como Chile tienen algo en común, han sabido crecer, ustedes probablemente en tasas distintas a las nuestras, nosotros llegamos a 7 puntos en un momento, pero hemos sabido crecer, y yo creo que los pueblos con toda razón, hay un cierto aprendizaje en la pedagogía. Cualquier mexicano ya entendió que México es parte de la dinámica crecedora de América Latina. Eso lo aprendieron los pueblos. La pregunta es lo que dice Jesús y cómo esto me aterriza a mí. Creo que ahí la izquierda tiene un desafío. A ver, es muy interesante. Los pueblos, en efecto, han vivido ya años de democracia, sí, y han aprendido. ¿Será que la crisis está en las clases políticas, Jesús, que se quedaron atrás, que se han desvinculado de las problemáticas reales? Yo creo que hay una parte de eso, significativa, de que cuando también se accede a posiciones de poder, te olvidas de para qué trabajaste. Te olvidas para qué empiezan los negocios, hay corrupción, sí, etcétera. Y de las cosas que más irritan a la gente, por cierto, y particularmente en México, lo hemos visto con el escándalo de la llamada Casita Blanca, es el de la corrupción. Porque la gente dice, con estos niveles de desigualdad que tenemos, y todavía se quieren robar ilegalmente dinero, enriquecerse ilegalmente, no puede ni debe ser. Entonces ahí entramos al terreno de los valores, en donde el ejercicio del gobierno tiene que verse claramente acompañado de una responsabilidad ética, del cumplimiento del Estado de Derecho. En México tenemos, mira, leyes ejemplares, pero si no se cumplen, no sirven de nada, y no le sirven a la gente. Es la clase política la que se ha quedado atrás en muchos países de América Latina, comenzando por México. Estoy convencido que la sociedad avanza más rápido que la política, pero por dos razones. Probablemente porque la derecha ha logrado despolitizar América Latina. O sea, la derecha detesta, recuerda tú, el debate democrático, prefiere 1000 veces el debate económico. O sea, los titulares que diste, pueblos originarios, minoría sexual, todos esos son debates que le parecen a la derecha menores, y por tanto hay un triunfo también cultural de despolitizar, de desmovilizar a los pueblos. Por eso los movimientos son estudiantiles, van más rápido. Y también yo quisiera recordar algo: la democracia es lenta, estamos en la era de la inmediatez. La penetración de internet y de Facebook que ustedes tienen es altísima en México. Yo he seguido de cerca el caso mexicano. Llegaron más tarde que nosotros, pero el despegue de ustedes en Twitter y Facebook es atómico. ¿Qué significa esto? Que hoy día cualquier persona que quiere participar del debate público tiene inmediatamente el derecho a informarse y el derecho a expresarse. Y la democracia es parlamentaria, lenta, confusa, es gris, las comisiones. Además, usted tiene un sistema de no reelección, con lo cual cada 3 años ustedes tienen 500 diputados nuevos. Quiere decir que en un ciclo pueden haber 1500 diputados. Cuesta mucho que haya trazabilidad de los liderazgos. Creo que es un desafío para ustedes, humildemente. La no reelección, que es un lindo precepto revolucionario, tiene una discusión de cómo los políticos. Una periodista mexicana me dijo una vez: tú no sabes lo difícil que es para nosotros hacer fiscalización política, porque los cambian cada 3 años de a 500. No hay forma humana de que un periodista sepa de los 500 cuántos son conocidos de acá, cuántos son ubicables. 30, 40, menos del 10% del Congreso es identificable para el debate público. Eso también es un problema, porque empieza la irresponsabilidad, empieza a dar lo mismo cómo llegas a la Cámara y cómo te comportas en la Cámara. Creo que es un desafío de otra índole, pero yo lo agregaría. La generación, incluso más joven que yo, tiene una noción de la inmediatez que está contra que la democracia no va a ofrecer nunca. La democracia significa poner de acuerdo a opositores, contradictores y debates. Tú dices despolitizar, la derecha ha tratado de despolitizar, pero en varios países lleva años gobernando, y es el caso de Brasil, y es el caso de Argentina y otros en el continente. Y ahora incluso se va a modificar uno de los últimos, digamos, señales de identidad de la izquierda, que era el enfrentamiento, la confrontación que mantenían Cuba y Estados Unidos con el proceso que han iniciado de normalización de relaciones. En ese sentido, Chucho, ¿crees que en efecto sea atribuirle a la derecha, digamos, esa despolitización, o habría que asumir más autocrítica? ¿Y cómo se va a modificar? Es que yo creo que son las dos cosas. No creo que la reflexión de Marco vaya en el sentido de decir es que es solo responsabilidad de la derecha. Hay un objetivo de la derecha, claramente, como la disminución misma del papel del Estado, darle el mayor peso al papel del mercado, etcétera. Todo esto, la disminución de derechos políticos, de derechos sociales, etcétera, pues significan mayores ganancias. Pero también hay una responsabilidad, insisto yo, de la izquierda. Lo decía muy bien Marco ahorita, toda
esta modernización impresionante del papel que hoy juegan las redes sociales, lo que nos impone también el proceso de globalización mundial, plantea nuevos retos a la izquierda. ¿Cómo asumirnos en esta nueva circunstancia, en esta nueva situación, y no estar pensando con viejos esquemas, los previos a todo este proceso? Justamente por eso nosotros queremos contribuir al debate. En México estamos organizando varios con compañeros nuestros, con dirigentes de izquierda, con intelectuales de México y de invitados de primer nivel de otros países, un segundo encuentro internacional de la izquierda democrática. Bueno, pues ahí está, cierro contigo porque se nos fue el tiempo. ¿Cómo enfrentar los retos? ¿Con convicción o con responsabilidad? Convicción. La responsabilidad, Yo creo que la izquierda en los últimos 20 años ya ha demostrado ser profundamente responsable. Ningún país de América Latina, ninguno, se ha hundido en el infierno desde que la izquierda gobierna. Sería mentir decir que la izquierda hundió a América Latina. Todo lo contrario, la izquierda en su promedio. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.